sea, sí puedes tener un libro, sí puedes ver, sí puedes entrar a un taller como este y te puede ayudar, pero no se puede hacer cargo de ti, ¿no? Convertirse en su propio entrenador, fijar sus metas y comprometerse con sus objetivos. O sea, ¿quieres tener una pareja más comunicativa? Te tienes que comprometer tú. Ya estoy esperando que mi marido, que mi mujer, que mi hijo cambie. Ya no esperes eso. O sea, el cambio viene cuando tú te comprometes contigo, ¿no? El miedo, esto está sacado también de otros autores, pero coincide con lo que dice Marina. El miedo en sí no es un problema, porque es una manera, es una emoción, dice, es nuestra falta de conciencia y aceptación de ese miedo. Ese es el problema, ¿no? Y a veces queremos luchar y quitarlo, desaparecerlo, y eso no es. José Antonio Marina tiene un libro que habla de la valentía, y él dice, la valentía no es opuesta al miedo, la valentía es una virtud que uno genera. ¿Se acuerdan que también eso lo decía Hawkins, no? La valentía es la emoción que ya tiene 200 puntos en la escala de la energía y que nos lanza, pero es una actitud, es una virtud que se logra, ¿no? Entonces, cuando yo soy valiente no es porque no tenga miedo, es porque digo, sí, por eso que tengo miedo, genero valentía, me arriesgo, me atrevo. Y además siempre me atrevo sabiendo que me puede ir mal. Es como la confianza, cuando recuperamos la confianza en la pareja, por ejemplo, después de una infidelidad, yo recupero la confianza en mí, sabiendo que el otro puede fallar, incluso sabiendo que yo puedo fallar, sí, pero yo digo, yo confío en mí. Algunos de ustedes ya me han oído ese ejemplo porque lo cuento mucho. Dice, el pájaro confía y se pone en una rama sin mirar si la rama está seca, verde, si es resistente o no, porque en lo que confía el pájaro es en sus alas, no en la rama, ¿no? Y se para en un alambre y se paran, pero él confía en que él tiene alas, y si la rama al pararte se rompe, tú puedes seguir volando. Pues no confío en el otro. Cuántos casos de desconfianza, ¿no? Ahora que escucho cuántas mujeres y hombres expertísimos en tecnología que logran en su teléfono tener el control de la ubicación del otro o de la otra, dónde está, a dónde con quién habló, qué habló. Santo Dios, qué invasión a la intimidad y qué paranoia tan grande, ¿no? Estar todo el rato controlando la vida del otro. Bien, algunos conceptos de Marina. Dice, hay miedos útiles y miedos patológicos. ¿Qué son, qué son los miedos, no? Y dice, bueno, para eso vamos a pensar que también hay dos funciones de la inteligencia. La inteligencia generadora, que es la inteligencia que cubre lo básico, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tuvieras que estar ahora diciendo, ay, que no se me olvide respirar mientras estoy en el taller porque me muero, ¿no? Ay, que no se me olvide que mi corazón esté latiendo. A ver, voy a poner aquí porque hay que, no, la circulación, el sistema nervioso, todo funciona de una manera generadora. Esa es una parte. Y luego dice, hay otra inteligencia que es ejecutiva, esa sí la podemos utilizar, ¿no? Esa es la que digo, espera, no quiero hacer esto, voy a hacer esto otro. Entonces, los miedos nosotros los podemos trabajar desde la inteligencia ejecutiva. Y entonces, pues nos dice, bueno, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los miedos de los niños? Estoy sacando nada más algunas ideas de todo lo rico. Ustedes vuelvan a leer todo el documento, ¿no? Dice, pues una es evitar la aparición de miedos disfuncionales. O sea, por ejemplo, a un niño chiquito, pues tenlo contigo y apaga la luz, y entonces se acostumbrará a que la oscuridad es natural mientras lo abrazas. El día cuando se duerme y ya lo dejas en la oscuridad, él no genera un miedo a la oscuridad, ¿no? Al niño chiquito, sácalo de tu cuarto y bueno, arrúllalo, y cuando ya está arrullado, déjalo. Se va a despertar y va a llorar al verse solo, pero luego se va a acostumbrar. Entonces, evita, porque
el niño lee también, huele el miedo de la madre. Entonces, pues si tú vas, ay, que no le pase esto, ay, que no sé qué, él ve tu aprehensión, ¿no? Luego desaprender, esto es algo que podemos hacer los adultos, aunque Marina lo recomienda para los niños, desaprender miedos aprendidos. A ver, ¿cómo desaprendo? Pues igual que lo aprendí, ¿no? No, es que a mí me dijeron que aquí este barrio es muy peligroso. ¿Y tú has salido caminando? Sí. ¿Cuántas veces te ha pasado algo? Ninguna. Ah, bueno, entonces puedes también aprender que tiene una parte de peligro y otra no. Procura salir cuando hay luz, pero tampoco pienses que es tan peligroso, ¿no? Y por otro lado, fortalecer sistemas ejecutivos en nuestro ser. ¿Qué son sistemas? Por ejemplo, el sistema inmunológico, la manera de comer, la manera de pensar, ¿no? Por ejemplo, si te encuentras con alguien muy paranoico y habla mucho de los miedos, no te contagies, no hables tanto con él, cambia de tema. Dile, oye, ya estuvo bien de esto, no me siento tan cómodo hablando. ¿Cuáles son esos miedos útiles? Pues de repente nos dice, por ejemplo, hay unos miedos útiles que son evolutivos. Lo que decía, la soledad, la oscuridad, el abandono, esos los tiene el niño siempre. Por ejemplo, se despierta y no está la mamá, pues tiene abandono. Pero eso es un miedo evolutivo. Poco a poco, cuando va creciendo y se da cuenta que es que había más cuartos en la casa. Que la mamá estaba ahí al lado. Entonces el niño aprende a llamarla, ¿no? El miedo a las relaciones, todos estos son evolutivos. Por ejemplo, ya al adolescente le entra más ese miedo a las relaciones, a hablar en público, al pánico escénico, a la evaluación ajena, al ridículo. ¿Se acuerdan que eso lo hablaban mucho en el documental? Los chavos, es que a mí me da miedo es que ahora ya tienes que estudiar no sé cuánto para que te valoren y para que tengas un trabajo. Es que el miedo a defraudar, por eso no nos atrevemos a decir que no. Ese nos cuesta mucho también a nosotros, ¿no? Esos son miedos útiles, o sea, saber que lo tienes. Yo ahí, ¿qué recomiendo? Cuando te das cuenta de ciertas cosas, de esas, por ejemplo, que no haces algo por miedo, pero que ya, vamos a suponer, yo me di cuenta en una etapa de mi vida que me dediqué mucho a estudiar, casi para demostrar a mi mamá y a mi pueblo que yo no era tan malo, que yo no era tan tonto. En realidad no tenía mi autoestima tan desarrollada. Luego, cuando me di cuenta de eso, a través de mis terapias y de todo, dije, bueno, puedo cambiar la intención. Al fin ya aprendí, por ejemplo, a leer, a estudiar y todo. Eso me sirve. Lo que no me sirve es quererle demostrar a los demás. Bueno, voy a cambiar la intención. Voy a dejar de demostrar. O sea, ahora voy a estudiar porque me gusta. Y ahora vieran cómo disfruto muchos aprendizajes porque ya no aprendo para nadie ni para nada, nada más aprendo porque me gusta aprender, ¿no? También son miedos útiles los miedos naturales. Ay, COVID ahora y tengo miedo al contagio. Pues sí, ¿no? Es que alguien tiene una enfermedad contagiosa, pues me voy a cuidar. Es que soy enfermera y trato gente que tiene tal y dicen que esos síntomas se pegan, pues sí, cuídate, ¿no? O sea, esos son miedos naturales, ¿no? A la enfermedad, pues sí, es un miedo natural. Y entonces, ¿qué haces? Pues ya reconoces que le tienes cierto miedo y dices, bueno, tengo miedo, pero si llega, pues mi amiga, la enfermedad, aprenderé de ella. A la pérdida, pues sí, a todos nos da miedo perder lo que tenemos, pues cuídalo, ¿no? Cuídalo, sabiendo que cualquier día de todos modos lo vas a perder, entonces hay pérdidas naturales. Entonces, esto natural, ¿no? No hay que asustarse cuando uno dice, ay, es que me da mucho miedo que se muera mi papá, pues eso nos da miedo a todos, ¿no? Entonces decir, bueno, te da miedo, pero algún día se puede morir. Mira, el mío ya se murió y no pasó nada grave en mi vida, ¿no? Por otro lado, los miedos patológicos, por ejemplo, los que se van convirtiendo luego en TOC, en trastornos obsesivo-compulsivos. Por ahí fíjense, ¿no? Si eso nos va pasando cuando somos también más grandes, que de repente nos volvemos muy obsesivos por algo, ¿no? Por tener que lavarnos las manos, por tener que ir al baño, por tener que hablar por teléfono, por tener que tener la compra el martes en la mañana. Chin, ya no fui, ya es martes, ya, o por limpiar, por tener todos esos miedos, ¿no? Rituales, ansiedades, pánicos. ¿Sientes algo de eso? Aguas, ¿no?
a lo mejor es patológico. A veces siento como una opresión en el pecho, pues sal a la calle o a tu jardín y respira y puedes respirar, sí, ya se fue. Pero ¿saben qué hacemos? Algunas veces, lo he comprobado mucho, sobre todo en chicos jóvenes, me dio un ataque de ansiedad. ¿Dónde estabas? En un examen. ¿Y qué pasó? Es que no sabía una pregunta, empecé a pensar que no, que a lo mejor luego si reprobaba y el maestro, y que entonces, ¿no? ¿No? Es un chico me dijo eso, ¿no? Todo 10 en su carrera, en el TEC, todo 10, becado desde, ¿no? Y cuando ya estaba en su casi examen final de ingeniería electrónica, se fundió algo ahí, no enchufó algo mal y ¡pum! Explotó. Y pasó el maestro por ahí y le dijo, a un ingeniero no le pasa eso. Salió del examen el chico, se sentó en una banca y no se pudo mover. Y cuando iban sus amigos ahí, hola, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Ya cuando pudo hablar dijo, no me puedo mover. Ja, 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 ¿cómo no te hace? Hasta le daban así zapes, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que no se podía mover y fueron a llamar a la psicóloga, a la escuela, a la enfermera. Es que claro, pues es lógico que se quede asustado. Y le digo, oye, ¿alguna vez te había pasado eso? No. Y luego dice, sí, cuando iba en quinto de primaria, me tocó representar a mi estado en un precisamente certamen de matemáticas. Mi padre, que es ingeniero, me había entrenado y era delante del presidente de la República, porque era la final de todo México. Y yo sabía todo lo que estaban preguntando y me quedé mudo. No pude contestar. ¿No? Pánico. ¿Qué te apanica el pensamiento? ¿Y qué pasó? Pues me bajé y no contesté. Y cuando bajé, mi padre me dijo lo mismito que me dijo el maestro. El maestro dijo, a un ingeniero no le pasa eso. Y mi padre me dijo, eso yo ya te lo había enseñado, lo sabías. Fíjense hasta cómo se repiten luego los traumas, ¿no? Entonces, cuando te vayas dando cuenta de que estás muy ansioso por algo, de que tienes muchos ritualillos por ahí, ya, suéltalos y no pasa nada. Es martes, lo compro el miércoles. Ay, se me olvidaron las naranjas. Bueno, pues haz jugo de limón o no hagas jugo, no pasa nada. Ay, es que esto está sucio. Bueno, lo limpias, no pasa nada. Mucho de lo patológico son distorsiones mentales, ¿no? Creencias controladoras. Uy, las creencias, ¿cómo estorban? Algunos, ¿cómo les están estorbando esas partes de si te vas al infierno y al cielo? Y, por Dios, ya hay que renunciar a creencias que no sean liberadoras. La verdad nos hará libres, dice Jesús. Dios es un Padre bueno. Vean con el Hijo pródigo, vean con cuando les dice, nadie te apedreó, no, pues yo tampoco, con la adúltera, con la prostituta. En el Evangelio hay 1000 ocasiones así donde dicen, Dios no es un castigador, es un Padre amoroso, un perdonador. Digo desde el cristianismo, ¿no? Los que practican otras religiones, otras creencias, y saben, en todas las creencias hay la liberación, ese Dios controla. Esas creencias no son sanas. Si tienes hijos, pregúntate si tú a uno de tus hijos, al más gacho para ti, al que se ha portado peor, al más ingrato, al más desagradecido, ¿lo condenarías al fuego eterno? ¿Lo condenarías a que sufriera y que no se pudiera ni morir? Así nada más súfrele, súfrele, súfrele para que aprendas. Por toda la eternidad. ¿A quién se le ocurrió eso, no? Es de un escrito de Leonardo Boff que escribe sobre el COVID y dice, la irrupción de COVID-19 ha alcanzado a todo el planeta causando la muerte de más de 1 millón de vidas sin poder ser veladas ni recibir cariño, tas. Y dice, ha surgido en los humanos esta pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué todo este sufrimiento? ¿Qué nos querrá decir la naturaleza con este virus, no? Y me parecieron buenas y por eso se los puse aquí en este tema del miedo. Dice, ¿qué nos ha salvado? ¿No? ¿Qué ha hecho que no mueran más millones? ¿Qué ha hecho? Y dice, pues aquellos valores y actitudes ausentes en general en el sistema actual. Y habla del sistema
capitalista, del sistema socialista, del sistema humano, ¿no? De este sistema de competencia, dice, ¿qué nos ha salvado? Primero, darnos cuenta de que no somos dioses, sino totalmente vulnerables, inmortales y expuestos a lo imprevisible. Que lo que cuenta no es el lucro, sino la vida, no es la competencia, sino la solidaridad, no es el individualismo, sino la cooperación, no es el asalto a los bienes y servicios de la naturaleza, sino al cuidado de la naturaleza. No es a un estado mínimo, sino a un estado suficiente, pertrechado para atender, o sea, a una comunidad que apoye. Eso lo dice también Marina, una tribu que apoye, ¿no? Y dice, dicho directamente, ¿qué vale más, la vida o el lucro? ¿La naturaleza o su expoliación desenfrenada? Y pone un ejemplo que escribió este hombre brasileño, Érico Veríssimo, por allá en 1973, ¿no? En un libro que se llamaba Lirios do Campo, los lirios del campo, y dice, si en este momento un habitante de Marte cayera a la Tierra, se asombraría al ver que en un día tan hermoso y suave, con un sol tan dorado, la mayoría, perdón, la mayoría de los hombres estaban en oficinas, talleres y fábricas. Y si le preguntase a alguno de ellos, hombre, ¿por qué trabajas tan furiosamente durante todas las horas del sol? Escucharía esta singular respuesta, para ganarme la vida. Y sin embargo, la vida allí se ofrecía a sí misma en una milagrosa gratuidad. Los hombres vivían tan ofuscados por los deseos ambiciosos que ni siquiera se daban cuenta, ni con todas las conquistas de la inteligencia que habían descubierto, una manera de trabajar menos y vivir más. Se agitaban en la tierra y no se conocían, no se amaban como debían. La competencia los convirtió en enemigos y hacía muchos siglos habían crucificado a un profeta que se había esforzado por mostrarles que eran hermanos, solo y siempre hermanos, ¿no? Eso llama los lirios del campo. ¿Se acuerdan que Jesús decía eso? Miren los lirios del campo, hombre, los pájaros del cielo, ni se afanan tanto, ni trabajan tanto, y nuestro Padre Dios no les deja que se mueran. Entonces, bueno, esto también me pareció, me cayó así en la mañana decir, ¿por qué tendremos tanto miedo? ¿Por qué? ¿Y en qué nos refugiamos? ¿En qué nos amarramos? ¿En qué nos atamos? Pues en esto, en trabajar por si acaso, para no vaya a ser que un día nos falte, ¿no? Por ahí escuché a Saja que decía eso, ¿no? Que si de repente en los diálogos con su marido dicen, y si ahora que estamos jubilados un día no nos alcanza, un día, por Dios, nos ha alcanzado durante 77 años, no nos va a alcanzar ahora en los que nos queden. De plano vamos a pasar tantas penurias cuando hay gente, ¿no? El otro día un chico decía, ay, pero es que con 8,000 pesos, ¿cómo? Yo decía, no puedes vivir con 8, no puedo vivir, pues hay familias enteras de obreros que viven con ese dinero y se organizan y saben, hay que quitarse muchos miedos, ¿no? Para poder enfrentarnos a nuestros miedos, algo sacado de Marina y de otros autores. Uno, hay que validarlos, ¿no? ¿Qué significa validarlos? Pues sí, darnos cuenta que sí, es que sí tengo miedo a esto, sí. Ay, pero pues, ¿por qué le tienes? Pues sí, le tengo miedo. Luego, reconocer que se encuentran ahí. Ahí está. Y luego investigar de dónde vienen. Casi que si hacemos esos 3 pasos, ya solitos se van. Ah, con razón. Sí, es que como de chiquito me pasó esto, luego me da miedo de, bueno, pues ya está, ¿no? Y en nuestro condicionamiento, en nuestras adicciones, y con esto termino la parte teórica, no hay lugar para el miedo, se nos enseñó a esconderlo. O sea, no hay lugar para decir, es que esto me da miedo, pero bueno, lo estoy viendo, lo encubrimos con protección, negación, inconsciencia, por eso casi todos los autores coinciden. En el momento en que lo hacemos consciente, se desvanece, se va. Y lo escondemos detrás de máscaras que creemos que nos van a ayudar a sobrevivir.
Y dejaría esta pregunta de fondo, bueno, ¿de qué estás disfrazado hoy? ¿O de qué estás disfrazada hoy? ¿Qué máscara utilizas ahora, como en la actualidad, o hoy en concreto, como que pareciera que te protege, que te saca de esa zona de